Adonai, ¿por qué te casaste, Adonai? Adonai, ¿por qué no esperaste mi amor? Adonai vivía en el Banco Magdalena, cerca a la emisora, donde el maestro Erazo tenía que cumplir un compromiso. Allí empezó este idilio de amor. Mi papá nos comenta que él en ocasiones iba aquí al Banco Magdalena porque había una emisora y a él lo invitaban. Entonces él siempre iba y Adonai vivía cerca a la emisora, creo que era en un hotel. Y ahí fue donde él conoció a Adonai. Tuvieron una relación por un buen tiempo. Ella vivía en una casa frente al hotel donde se hospedaba y cuando ensayaba con su guitarra, la veía a través de su ventana. Cada vez que iba al banco, se quedaba en el mismo hotel para verla y ahí empezó su historia de amor. Un día, entre ires y venires, cuando Julio llegó a visitarla de nuevo, ya no estaba. Se había ido, se había casado. Cuenta Betty Erazo, la hija de Julio, que era muy enamoradizo y... Julio, donde iba, que era una persona muy querida. Julio era una persona muy alegre, un hombre muy bien parecido y músico. Imagínense, este señor tenía la mejor mujer, el mejor trago y la mejor comida, ¿cómo le parece? Su papá fue muy mujeriego, demasiado. O sea, ellos acá en la costa, los hombres le ponen otro nombre. Le dicen, era enamorado, pero era mujeriego, claro. Y de hecho, muchas mujeres inspiraron muchas canciones, pero mi papá, mire que mi papá, por ejemplo, con el tiempo él me iba diciendo, esta canción no se llamaba así, se llamaba así, y yo le puse así para que tu mamá, como que, obviamente, mi mamá le soportó muchas cosas a mi papá. Mire, son 63 años, el 31 de diciembre, con el favor de Dios, creo que son 64 años que están de estar juntos. Y eso es una cosa que no cualquiera es capaz de llegar a esa edad. Su esposa siempre le ayudaba con la letra de las canciones y él las ponía en evidencia para que le dijeran qué les parecía. Pero la historia de Adonai no se la contó a nadie. Decía que era producto de la imaginación. Mire que mi papá nunca nos dijo a nosotros la historia de Adonai, sino sino unos años. Porque mi mamá le decía, pero Julio, pero tú nunca me has contado, porque papá todas las canciones que hacía se las mostraba a mi mamá. Y mi mamá sabía la melodía, y en el tiempo que no habían grabadoras, mi mamá se aprendía la melodía y le ayudaba a mi papá con las cosas. Pero mi papá dijo, no, eso fue algo de la imaginación. Julio Erazo nació en Barranquilla en 1929. Compositor, cantante, guitarrista, armador de tríos. Hizo la mayoría de música a la orilla del río en Buenavista, un corregimiento de San Sebastián Magdalena. Cuenta su hija que el río era su inspiración. La música casi toda la hizo en un pueblo que es un corregimiento de San Sebastián Magdalena que se llama Buenavista, un pueblo a la orilla del río. Y a mi papá el río le inspiraba mucho. Mi papá nació y papá se crió en Guamal a la orilla del río, por lo tanto el río fue para mi papá algo muy importante. De hecho, yo me acuerdo que cuando ya no vivía cerca de la orilla del río, se iba a los atardeceres a ver los amaneceres allá a la orilla del río. Millones de personas, año tras año, la cantan. Es un tema que corre por la sangre de millones de colombianos cada que llega diciembre. Cada año, en broma y en serio, muchos se preguntan ¿por qué se casó Adonai? Lo que no todo el mundo sabe es que Adonai encierra una increíble historia de amor, una relación con el maestro Julio Erazo Cuevas, quien compuso esas letras y las inmortalizó, seguramente sin imaginarlo. La historia de la canción Adonai se remonta a varias décadas atrás, cuando el maestro Rodolfo Aicardi la cantó y con su agrupación hizo que sonara en todos los rincones de Colombia y algunos otros países. Aicardi, que fue quien realmente, no digamos que lo sacó del anonimato porque no, pero fue la versión que mejor se escuchó y que más gustó. En la actualidad,
El maestro Julio Erazo vive en Guamal, Magdalena, con su familia y siempre dormirá allí porque... Papá terminó viviendo en Guamal y acá se quedó, vivió un tiempo en Barranquilla, en Medellín, por su música, pero papá se quedó acá. Papá ama a su pueblo y mi papá dice que una vez le preguntó Consuelo Cepeda, maestro, ¿y por qué nunca se fue de Guamal? Y tuvo oportunidades, dijo, hombre, Consuelo, lo que pasa es que Guamal es tan sabrosa que hasta el río se le está comiendo. Reconoce su hija que el maestro está enfermo, tiene problemas renales y se resiste a dormir en la hamaca donde se siente cómodo y sigue en su casa de Guamal, en el departamento del Magdalena, bajo el cuidado de su esposa y de sus hijas. Dice su hija Betty que él se enamoró de Guamal y decidió nunca irse.